Nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que no son salvos, que el Señor nos pueda ayudar a todos, dándole gracias al Señor por sus bondades para con cada uno de los que ya somos salvos, y que algunos que no sea salvos, que escuchan el mensaje del Evangelio en los locales evangélicos, en las predicaciones en sus casas, en las evangelizaciones, y que reciben literatura bíblica, ojalá leyendo, sus conciencias puedan ser despertadas y que el mensaje pueda llegar a su corazón para ser quebrantado y puedan comprender que son pecadores perdidos, que están separados de Dios a causa de su pecado, y que el único que los puede reconciliar es el Señor por la fe en el Señor, reconociendo sus pecados. Quisiera comenzar cantando en el himno 32 con la ayuda del Señor, 2 estrofas nada más, la primera y la segunda. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admite, nos salvó que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. No más cautivos, ya no hay cadena, Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, dijo cuando llamó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Con la ayuda del Señor quisiera, después de haber orado, quisiera leer la escritura en Romanos capítulo 9, versículo 30. El título dice: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace esa pregunta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y vamos a leer ahora con la ayuda del Señor. Ojalá ustedes, cuando estén escuchando el audio, los que no son salvos, puedan buscar una Biblia si las tienen en sus casas y la puedan leer. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, desde mi hogar. Ahora quisiera leer en Gálatas 2:16. Estos mensajes llegan a otros países. Tal vez en sus teléfonos ustedes cambien el idioma. Algunos. Los teléfonos, por eso es bueno por un lado es bueno la tecnología,
y pueden escuchar el mensaje, y si tienen sus Biblias pueden leer también. Las escrituras son universales y la Biblia que fue revisada en 1960 está escrita en distintos idiomas en varios países, y tenemos la dicha de que el mensaje ha llegado a todas las naciones. El Señor comenzó desde Jerusalén y mandó a los discípulos comenzando desde Jerusalén, y ellos hicieron la encomienda, hicieron discípulos, y ahora ha llegado discípulos, 2000 años predicando el evangelio, discípulos de discípulos. Y ahora podemos predicar sencillamente el evangelio y tenemos la facilidad de las escrituras. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, mis cordiales saludos, como ya te lo dije desde el principio, esperando que ya Dios esté obrando en tu corazón con la predicación del evangelio a donde la hayas escuchado, o si la estás escuchando por este medio. Ojalá ya tu conciencia haya sido despertada por la palabra de Dios, porque no somos nosotros los que predicamos el mensaje de salvación los que te vamos a salvar. Es el Señor Jesucristo, a quien el Dios del cielo, el Padre, le dio toda autoridad y potestad para perdonar pecados. Nosotros no podemos perdonar pecados, ningún ser mortal aquí en la tierra. Nosotros lo que somos es vasos para llevar el mensaje. Nosotros un día escuchamos en muchas oportunidades el mensaje de salvación, y nosotros los que somos salvos ahorita, nosotros nos encontrábamos en la misma condición de los que no son salvos, perdidos. Pero fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Alcanzamos reconciliación con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Pero fue la palabra de Dios que fue haciendo la mella en el corazón y haciéndonos entender que estábamos perdidos. Nuestras conciencias, como te digo, por la palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios obrando, y había un interés en cada uno de nosotros, y pudimos entender y comprender que estábamos perdidos y nuestros corazones se encontraban ya entristecidos por el pecado, y llegamos a la fuente de salvación que es el Señor Jesucristo. Nosotros vemos aquí en las Escrituras que dice la justicia que es por fe. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo hace como unas preguntas. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces después vemos más abajo dice: más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y entonces él abajo hace, en el versículo 3, hace una pregunta, le da como una pregunta y les dice: ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La nación de Israel ya en el Antiguo Testamento estaba profetizado que iban a rechazar al Mesías, al Hijo de Dios. Y ellos lo tuvieron en vida aún cuando el Señor vino y cumplió su ministerio terrenal. Y vemos cómo aún Él haciendo señales y prodigios, señales, haciendo sanaciones y muchas cosas que hizo el Señor Jesucristo, hasta resucitó a Lázaro, y ellos no creyeron. Ya todo estaba profetizado que ellos lo iban a rechazar. Muchos de ellos creyeron. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en la primera predicación que hizo el apóstol Pedro, cuando creyeron más de 3,000, pero muchos en su mayoría lo rechazaron, y habían los fariseos y todas esas sectas que rechazaron al Señor Jesucristo, pero ya todo estaba profetizado, y en estos tiempos todavía es igual. Nosotros los que somos salvos ahorita fuimos sacados de entre los gentiles y fuimos llamados por el Evangelio y creímos en el Señor y fuimos sacados de entre los gentiles. Ahora pertenecemos a un pueblo comprado a precio de sangre, de la sangre que derramó el Señor Jesucristo. El Señor, el Dios del cielo, que es el mismo Señor, le dio leyes a la nación de Israel. Le dio 10 mandamientos primero, que Moisés fue el que se los leyó a ellos, que el mismo Dios del cielo se los dio, y ellos desobedecieron y nunca pudieron cumplir esos mandamientos, y aún así Dios le dio diversas leyes, y ellos fueron instruidos desde su niñez en las leyes de Dios, y aún ellos no pudieron guardar la ley, y ningún ser humano puede guardar la ley. Y ellos iban detrás, como dice aquí, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó, no tras ella, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó. Y entonces vemos la pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pero vemos que por la fe, en esos tiempos, cuando la nación de Israel andaba tras ídolos y estas cosas, ellos algunos de ellos por la fe alcanzaron misericordia. Vemos el ejemplo de Moisés, Abraham y muchos otros que alcanzaron salvación fue por la fe. Todavía el Señor Jesucristo, ellos mismos profetizaron del Señor Jesucristo, pero ellos obedecieron a Dios, le creyeron a Dios, como que le creyó Noé a Dios cuando Noé obedeció a Dios, y que Dios le dijo que iba a enviar un diluvio, y en obediencia él construyó el arca. Todo fue por fe. Entonces en estos tiempos también es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora en estos tiempos también pasa esto mismo, que ellos vemos cuando el ministerio terrenal del Señor, vemos a esos fariseos, a muchos judíos que iban tras la ley, y claro, ellos estaban instruidos desde su niñez en la ley, y ellos supuestamente guardaban la ley, pero ningún ser humano podía guardar la ley, sino es que la persona se esclaviza en la ley, tratando de guardar tantas cosas que no pueden, porque ningún ser humano se puede sujetar a la ley de Dios. El único que pudo hacerlo fue el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, y él lo pudo hacer porque el cumplimiento de la ley es el amor, y el Señor amaba aún a sus enemigos. En el Señor no había pecado porque él pudo guardar la ley
y todo se basaba en el amor. El Señor Jesucristo lo ofendieron, lo humillaron, se burlaban de Él, y aún así Él amaba al pecador. Nosotros no. Nosotros, nuestro amor es muchas veces interesado para encontrar algo, pero el amor de Dios es desinteresado. Él más bien tiene interés de que tú te arrepientas de tus pecados y vayas a la fuente de salvación, no buscando de autojustificarte tú mismo, de tratar de hacer buenas obras. Hay muchos que dicen: yo le doy comida a los pobres, yo le doy al pobre, yo le doy esto, yo hago esto, y se sienten justificados delante de Dios. Y esto es lo que le pasaba a estos antiguos en la antigüedad, cuando el ministerio terrenal del Señor, y a los y la nación de Israel supuestamente se sujetaba a la ley de Dios, pero siempre faltaban en algún punto. Cuando se falta a la ley de Dios en algún punto, ya el pecador, la persona, es transgresor, y eso también va con nosotros los que somos salvos. Nosotros no podemos guardar las obras de la ley en su totalidad, porque no podemos, ningún ser humano puede sujetarse a la ley de Dios. Los que somos salvos hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y nosotros podemos batallar contra el pecado y decirle que no, porque ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos batallar contra el pecado. Por eso ya nosotros no practicamos el pecado. Si éramos borrachos, si la mujer era de mal vivir, si se consumía sustancias ilícitas, si andábamos en juego, todas estas cosas, ya eso no nos atrae, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El Padre le dio fue toda autoridad al Señor Jesucristo. Mientras la persona quiera guardar las obras de la ley, el corazón va a ser esbarrido por las obras de la ley y va a vivir esclavizado. Como te canté en este himno, el himnólogo lo que da a entender que estaba esclavizado en el pecado, y el que vive como un religioso vive esclavizado en el pecado, tratando de guardar tantas cosas que no las va a poder guardar. Y esto fue lo que le pasó a la nación de Israel, porque ellos iban tras una ley de justicia y no la alcanzaron, porque no iban tras ella por fe, sino por las obras de la ley, y hallaron tropiezo en el Señor. Ya todo estaba profetizado desde antes. Entonces vemos aquí que después el himnólogo, después que dice, cuando dejó su carga de pecado, dijo: no más cautivo, ya no hay cadena, Cristo nos dio la vida eterna. Ahora el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Hay una ilustración que se llama el progreso del peregrino. Iba el peregrino caminando con un saco en la espalda, y cada vez iba más doblado del pecado, por tratar de autojustificarse a sí mismo, por tratar de guardar la ley, y lo que hace es sentir más la culpa el pecador, y cada vez ir más encorvado en el pecado. La ley es solamente para despertarnos, para hacernos entender que estábamos y que está perdido en su delito y pecado, y que usted va a espaldas de Dios. Si usted pudiera amar, hacer buenas obras y todo, pero si usted, por ejemplo, tiene su esposa, y usted viene y se consigue otra mujer en otro lado, usted está violando la ley divina de Dios, está cayendo en fornicación, en adulterio. Si adora ídolos, también está pecando contra Dios. Si odia a su enemigo, si no ama a su prójimo, así le haga daño, y usted no lo ama porque le hizo algún daño,
usted está pecando, es un transgresor de la palabra de Dios. Y el único que le puede salvar y perdonar sus pecados es el Señor Jesucristo. Por eso el Padre le envió a Él, lo entregó, porque Él era el único que podía satisfacer de la demanda de la justicia de Dios. Y Él lo hizo entregando su propia vida, derramando su sangre preciosa, y el Padre quedó satisfecho de la obra de redención, y después que fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, y luego de 40 días ascendió a los cielos, y Él es el sustituto, Él es el que le puede perdonar pecado, y el Padre lo va a ver en Él. Dice que la paga del pecado es muerte, y nosotros no podíamos justificarnos por nosotros mismos delante de Dios, porque todavía en nosotros hay pecado. Si no está el Señor por mediador entre nosotros, así una persona se arrepienta, pueda que ser que se arrepienta y deje de practicar algunas cosas de pecado, pero si no es justificado por la fe en el Señor Jesucristo, tiene que ir al Señor Jesucristo para que el Señor perdone sus pecados, y Él es el que el Padre le dio toda autoridad para salvar, y Él es el que le va a perdonar pecado y va a estar justificado por la fe. Va a ser justo delante de Dios, y el Padre lo va a ver en el Señor Jesucristo. No trate de esforzarse, de hacer esfuerzo de guardar cosas, de hacer el bien, cosas así, aunque no le digo que haga el mal. Y al Señor le gusta el dador alegre y estas cosas, y Él le gusta que las personas anden rectamente y tengan temor de Él, pero Él requiere que la persona crea en el Señor Jesucristo para salvación. Ojalá tú puedas creer en el Señor y aceptarle a Él como tu único y suficiente Salvador personal, y que tú puedas aceptar tu parte de culpa. Muchos escuchan el mensaje del Evangelio, aún son familiares de hermanos y estas cosas, pero ellos no lo pueden justificar delante de Dios, porque cada quien es responsable de Dios por sus pecados, y el pecado más grande que puede haber es rechazar al Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.